Entonces, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 6 de marzo y vamos con la sesión número 13 de la quinta generación de la Red LATAM de jóvenes periodistas. Y hoy toca hablar sobre periodismo en Brasil. Eh, ¿Qué está pasando en este país de dimensiones continentales? ¿Qué medios vale la pena seguir? ¿Qué periodistas están haciendo cosas interesantes? ¿Qué proyectos informativos debemos tener en el radar? Bueno, pues para eso vamos a estar platicando hoy de manera presencial con Alice de Souza. Alice fue integrante de la tercera generación de la Red LATAM. Recientemente fue jurado del premio Gabo de la Fundación Gabo. Es una periodista multipremiada en su país y vamos a estar conversando con Alice sobre distintos temas, sobre cómo se ejerce el periodismo en Brasil. Y también en video nos va a acompañar unos minutos, bueno, con un video pregrabado, Gustavo Faleiros. Gustavo Faleiros es fundador de Infoamazonia, un portal específicamente dedicado a la, el rastreo y la verificación de datos sobre deforestación en la Amazonía, en la Amazonía brasileña y, bueno, de otros países también. Y entonces vamos a empezar esta reunión y le voy a pedir a 5 personas que por favor se presenten. Y me gustaría empezar, obviamente, con las connacionales de Alice. Entonces, si está por ahí Joana Oliveira, por favor, si te quieres presentar. Hola, Hola. hola, soy Joana, tengo 28 años, perdón por el ruido de la calle, y soy reportera trabajo en São Paulo, trabajo en el diario El País Brasil. Muy bien, fantástico, Joana, muchas gracias. Lindaura, Linda, ¿estás por ahí? No la veo ni la escucho, ¿Me pero escuchas? sí, ahí te escucho. Ahí está, ahí te escuchamos. Hola, soy Linda Gómez, soy periodista y también hago un doctorado en género y políticas de igualdad en España. Muy bien, muchas gracias. Astrid Arellano, porfa. Hola, yo soy Astrid Arellano, vivo en Sonora, México, al norte. Trabajo en un medio de comunicación que se llama Proyecto Puente y hola, tengo 28 años. Muy bien, muchas gracias. Luis Fernando Vargas. Hola, mi nombre es Luis Fernando Vargas, vivo en Costa Rica, tengo 28 años y trabajo en la productora de proyectos periodísticos, eso es largo de decir, Roma Manos. Muy bien. Y por último, Beverly, no sé si estás ahí, si nos escuchas. Sí, hola, ¿cómo están? Soy Beverly, soy de Escocia, pero estoy viviendo en Bogotá, Colombia y tengo 28 años. Muy bien, muchas gracias, Beverly. Bueno, es importante decir que es la primera vez que tenemos una persona de un continente que no es América y estamos muy contentos de que Beverly tiene sangre latina y, bueno, está siendo parte de esta red LATAM. Entonces, bueno, esta es solamente una muestra pequeña, Alice, de lo que es esta quinta generación. Eh, y bueno, pues entonces, si gustas, podemos empezar. Hola a todos, Jordi, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar acá. Yo participé de una sesión también en mi facultad y yo les dije que es bueno devolver a quien nos trajo conocimiento. Entonces, así que me siento hoy también compartiendo con ustedes un poco igual de lo que yo aprendí en las sesiones de mi generación, de la red. Y ya les digo que, bueno, si quieren interrumpir, hacer preguntas, la idea, yo organicé una presentación, pero más para organizar mis pensamientos que para hacer una cosa muy formal. Entonces, la idea es hablar un poco de Brasil, hablar un poco del contexto brasileño. Y bueno, gracias por los que se presentaron también. Yo soy Alice de Souza, como había dicho Jordi, soy brasileña de la ciudad de Recife,
Entonces, para que se ubiquen también en Brasil, yo estoy como a 3 horas de vuelo de São Paulo y a 1 hora de Bahía, que son 2 estados más conocidos acá de Brasil. Yo vivo en la ciudad de Recife, que es la capital, que tiene el mejor carnaval. Perdón, Joana, cualquier cosa, no pasa nada. Es mentira. No es mentira. Y bueno, yo antes, bueno, yo trabajé 10 años en Diario de Pernambuco, que es el más antiguo periódico en portugués que aún circula en Latinoamérica y está completando 197 años, alguna cosa así. Y he trabajado allá mucho tiempo como reportera, mucho tiempo también como reportera de salud. Y el año pasado yo estuve trabajando en un proyecto de verificación de Jornal do Comércio, que es otro periódico acá. He trabajado también en el Comprova, que es un proyecto de First Draft acá en Brasil para chequeo de información, que reúne periodistas de varios periódicos brasileños, Estadão, Folha de São Paulo, los más tradicionales conocidos, y algunos medios locales como Jornal do Comércio. Y este año yo cambié de trabajo hace como una semana y estoy trabajando para ENOS, que es una agencia, un laboratorio de periodismo, de creación de herramientas y metodologías para convertir las redacciones en espacios más diversos. Entonces, es un poco también de lo que yo voy a hablar acá, porque mi idea es también hablar un poco de lo que se hace desde el periodismo independiente, y sobre todo desde el periodismo independiente que está un poco lejos de São Paulo, Río y Brasilia, que son los centros de poder de Brasil. Y yo había dicho a Jordi que antes de entrar en esa sesión, yo estaba en la portada de G1, que es uno de los principales portales de noticias acá de Brasil, que es vinculado a la cadena de TV Globo, para ver y darles noticias recientes de Brasil. Entonces yo voy a empezar, Jordi, compartiendo esta pantalla y compartiendo la portada de Globo, porque me parece que es un buen ejemplo del momento que estamos pasando acá en Brasil ahora. Le pueden ver, sí. Acá es la portada de G1, que es el portal vinculado a Globo. Entonces, bueno, hay fiestas en São Paulo mientras Brasil dispara en las muertes de COVID. Van a decir, hay algunas cosas de Paraguay. São Paulo cierra las tiendas y los parques. Río cierra la playa. Fortaleza, que es una ciudad también del noreste de Brasil, está a 1 hora acá de vuelo, en Ceará, donde hay playas muy conocidas acá en Brasil, también está con las playas cerradas. En Rio Grande do Sur, la gente se va a recibir una multa de R$4.000, poco, yo creo que unos $900, si no usar los barbillos en la calle. Alguna cosa de papa, cómo está la vacunación en São Paulo, y acá una noticia que para mí debería estar en el principio siempre, que es de que Brasil está completando una semana con récords de muertes por COVID. O sea, estamos en un momento donde 1 año después de empezar los casos acá, estamos peores de que los primeros meses de la pandemia acá, y eso habla mucho de cómo estamos cubriendo la pandemia y de los esfuerzos periodísticos que estamos haciendo desde Brasil para traer la información en ese momento. Entonces, ya pasando para mi presentación, ¿qué les parece Brasil? Es una pregunta que Jordi, yo creo que puso alguna cosa semejante en el correo que les ha enviado, pero para mí la idea de cómo ustedes ven Brasil, o por lo menos como nosotros vendimos Brasil, es alguna cosa como carnaval, y acá yo puse una foto de carnaval de Pernambuco, de un bloco, como le llamamos acá, que se llama México-Perú, Jordi, en tu homenaje. Es un carnaval de Olinda, entonces siempre que hablamos de Brasil, a muchos que están afuera les suena carnaval. Al mismo tiempo, también les suena el samba, las ruedas de samba, la música, la danza, las fiestas. Y también les suena el fútbol,
No sé si hay alguno argentino acá, pero yo bromeaba un montón con mis compañeros de la tercera generación, en especial con Flavia, que a ella le toca gustar de fútbol, sobre Maradona, Pelé. Pero bueno, Brasil también es muy conocido por el fútbol. Y por las playas. Río, acá es una imagen muy fea, pero una imagen de la playa de Ipanema en Río, que también es un lugar que es muy conocido y para donde todos quieren venir en Brasil. Entonces es así que venimos a Brasil como un lugar feliz, un lugar de gente muy alegre, de gente muy que siempre rompe mediante los problemas y convierte todo en una gran fiesta. Pero yo creo que nada representa más Brasil ahora, incluso las cuatro cosas que puse arriba. O sea, no hay carnaval, no hay samba, no hay fútbol, no hay las playas. Nada de eso representa más Brasil que ahora que esa imagen. Esa imagen es lo que representa Brasil ahora para mí. Y que es una imagen del presidente Bolsonaro, ya muy conocido de ustedes, yo presumo, mostrando una caja de cloroquina a un animal en su casa oficial, en la casa oficial de la presidencia. ¿Y por qué para mí eso representa a Brasil ahora? Porque nosotros estamos pasando por un momento político que parece una broma, pero que es realidad. Es un momento donde estamos compartindo un dolor inmenso, donde estamos viviendo frente a un desafío de comunicar con un presidente que está mostrando una caja de una medicina que no tiene comprobación científica en su uso para un animal frente a su casa oficial, donde están los periodistas esperando que le digan alguna cosa importante de las decisiones que ha tomado frente a la pandemia. Entonces, estamos nosotros acá de alguna manera un poco perdidos. Ahora ya creo que no más, pero al principio del gobierno Bolsonaro y al principio de la pandemia estábamos un poco perdidos en cómo comunicar ese tipo de cosas. Cómo comunicar eso frente a los datos de que hay más de 1.000 muertos por día en Brasil. ¿Hay que comunicar eso? ¿No hay que comunicar eso? ¿Hay que sacar esa foto y poner en la portada de G1, por ejemplo, o no? ¿Qué hacer? ¿La población merece saber de eso? ¿La población no merece? Y aparte, ¿cómo eso comunica Brasil a los que están afuera? Para quien está afuera, ¿cómo están mirando a Brasil ahora? Y nosotros tenemos que pensar como periodistas que la manera como comunicamos Brasil para adentro también es la manera como va Brasil a ser comunicado para ustedes que están afuera de Brasil. Y bueno, para darle un poco de contexto de Brasil, nosotros somos 212 millones de personas. Yo vivo en una provincia, Pernambuco, donde viven cerca de 9 millones de personas. Es más o menos una provincia donde cabería el país de Portugal. Somos 26 estados, más el Distrito Federal, que es la sede de poder de Brasil, donde está Brasilia, que se queda más o menos acá. Yo estoy acá y Joana creo que está acá. Y somos 5.568 ciudades. Y como yo hablaba a Jordi al principio, ahora en la cuestión de salud, por ejemplo, es responsabilidad de cada una de esas 5.000, de la gestión de cada una de esas 5.568 ciudades, definir cómo va a ser su esquema de vacunación. Entonces, son esquemas completamente distintos, a veces que priorizan un grupo u otro, lo que implica decir que hablar de Brasil también es preguntarse a todo momento de qué Brasil estamos hablando. Porque el Brasil que yo hablo acá en Pernambuco es distinto del Brasil que Joana habla en São Paulo, que es distinto del Brasil de que habla en general Gustavo, que está acá en la región amazónica, que es distinto del Brasil que se habla acá en sur. Entonces, es siempre un ejercicio de periodismo brasileño preguntar a quién estamos hablando, porque
lo que va a pasar en Pernambuco muchas veces no va a pasar en Río Grande do Sur. Ahora, por ejemplo, esta región de Brasil, que en la primera onda de COVID, si así se puede llamar, primera ola, no estaba teniendo muchos casos. Ahora le falta cama UCI a los 3 estados que componen esa región. Entonces, es importante también pensar que cuando estamos consumiendo periodismo de Brasil, ¿de dónde estamos consumiendo periodismo de Brasil? Porque el lenguaje muda, las ideas cambian, el enfoque va a mudar. Entonces, yo les recomendaría desde el principio que cuando fueran a buscar noticias de Brasil, se intentaran enfocar en un medio local que está cubriendo un tema. Si procuras alguna cosa de un medio local, si procuras alguna cosa de una región en específico, obvio, hay los medios que intentan cubrir todo el país, Folha de São Paulo, Estadão, los vehículos internacionales que actúan acá, BBC, El País, pero en ese sentido Joana puede hasta mejor hablar que yo, porque trabaja en El País, pero no, o sea, es un engaño nosotros pensarmos, en cuanto periodistas, que podemos hablar de Brasil y para todas esas 212 millones de personas. Acá en Brasil somos un país enorme, donde hay mucha gente que se informa mayoritariamente por la tele, pero hay mucha gente que solamente se informa por WhatsApp. Hay mucha gente que no tiene internet, cada vez menos, pero aún sí hay. Hay las comunidades tradicionales apartadas de los centros de poder, y cómo se comunica también a esa gente es un desafío que no siempre solemos hacer de la mejor manera, pero bueno, es eso, es el desafío de vivir en un país tan grande. Y bueno, es eso, cómo comunicar a tanta gente, qué hacemos y cómo hacemos esa comunicación, que a veces nos deja, incluso dentro de Brasil, no saber lo que pasa en todas las regiones de Brasil. Entonces, yo acá, en Noreste, para mí es difícil saber incluso muchas veces lo que está pasando exacto en Amazonía. Yo nunca estuve en Amazonía, entonces imagínate, yo ya estuve en México y nunca estuve en Amazonía, que está mucho más cerca, pero a veces nos cuesta más ir hacia Europa que ir hacia Amazonía. Ir hacia Argentina que ir a una región de Pantanal que se queda acá y que estaba quemando hace unos meses de manera muy fuerte. Entonces hay ese desafío de pensar que a veces ni nosotros mismos sabemos qué está pasando en Brasil. O sea, el año pasado no, creo que 2019, cuando empezaron las quemadas en Amazonía, nosotros solamente empezamos a cubrir de manera fuerte el tema cuando una ola de humo llegó a São Paulo y convirtió São Paulo en un lugar completamente negro. Entonces, solamente ahí, como días después, es que pasamos a nos cuestionar, bueno, tenemos que ir allá. Más reciente, por ejemplo, nosotros tuvimos acá en Amapá, que yo creo que se queda más o menos aquí, un apagón, se llama así, una bajada de luz en todo el estado. O sea, casi todas las ciudades del estado se quedaron como más de 15 días, alguna cosa así, sin luz, sin iluminación. Y nosotros tardamos igual a empezar a cubrir eso. ¿Por qué? Porque llegar allá es más difícil, porque no hay tantos medios acá para cubrir, porque los medios que están acá en general muchas veces no se comunican con los periodistas que están acá. Entonces, imagínate que hay un estado con, o sea, varias personas viviendo allá sin luz, y sin luz implica decir sin muchas veces agua, servicios básicos, durante más de 10 días, y a veces nosotros no sabemos. Entonces, y hay que pensar también, hay una encuesta que se llama Atlas de Noticias, que es inspirada en un proyecto de la Columbia Review, que mapea cómo va
y donde hay servicios de cobertura noticiosa en Brasil. Y ese servicio ha mostrado, ese proyecto, esa investigación, a nosotros que en 62% de las ciudades brasileñas no hay cobertura noticiosa. O sea, nosotros estamos en un país donde más de la mitad de la población no tiene en su ciudad un medio, cualquier que fuera, noticiando las noticias que ocurren allá. ¿Y cómo esa gente se informa? Acá es muy curioso, por ejemplo, nosotros teníamos en el pasado, la tele siempre fue un medio de muy consumido en Brasil, y nosotros acá tenemos un aprecio por fútbol. Y en general, los clubes, los equipos que más se destacan en fútbol están en Río, São Paulo. Pero hay clubes en otras provincias, hay equipos en otros lugares. Pero la gente que vive acá en Nordeste, salvo algunas provincias, en general, suele hinchar para los equipos que están acá. No porque son equipos mejores, no solamente por eso. Es que muchas veces lo que pasaba en el pasado es que el señal que se enviaba acá era por satélite y solamente les llegaban los noticiarios de São Paulo y Río. Entonces, imagínate que estás acá y estás mirando la cobertura noticiosa de lo que pasa en São Paulo. Entonces, la gente estaba más informada de los equipos de Río y São Paulo que de los equipos locales, que de las cosas que ocurrían en las capitales cercanas. Y eso habla mucho también del desafío que tenemos acá en Brasil de expandir ese proceso de comunicación, de crear medios locales, de crear coberturas y medios independientes locales que puedan generar contenido y contenido de calidad, noticioso, periodístico, a todas las partes del país. Y ese 8% de la población no tiene acceso al periodismo local. Entonces, eso del fútbol es un ejemplo de la tele, mas que puede ser extendido a otras cosas, a otros lados de la comprensión de noticias. Y nosotros sabemos todos que, bueno, si no tenemos acceso a noticias locales, nosotros no vamos a ejercer un poder crítico, no vamos a generar un debate público calificado que va a generar cambios en la vida de las personas. Que es, o sea, es el sueño de todo periodismo, generar un periodismo que tenga un valor social capaz de mudar las cosas que necesitan ser cambiadas, de cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas en su localidad. Pero si no hay ese periodismo, si no hay periodistas, si no hay formación, ¿cómo la gente va a percibir y cuestionar el poder y cuestionar los gobiernos en lo que tienen que ser cuestionados? Y para que vean, aparte del problema de que hay lugares que no tienen periodismo acá en Brasil, nosotros tenemos una otra cuestión también, que es ¿dónde están los medios? ¿Dónde están concentrados los medios acá en Brasil? Y por una cuestión histórica de cómo fue el desarrollo económico de Brasil, porque ahí tenemos que volver un poco a la historia. En Brasil fue una colonia portuguesa, no fue una colonia española, y al principio los estados más ricos eran los estados del noreste, por el cultivo de la caña de azúcar, yo creo que se llama así, que se enviaba a Europa. Pero lo que pasa es que con el pasar del tiempo, Europa y otros países del mundo empezaron a producir azúcar y Brasil dejó de ser el principal productor de azúcar del mundo y se empezó a apostar y se empezó a desarrollar económicamente otros lugares de Brasil. La colonia portuguesa, los reyes de Portugal, vinieron a Brasil y se instalaron en Río. Y aparte de eso, hubo la cuestión de la inversión en café, la inversión en la leche y en otras regiones del país que estaban en sudeste de Brasil, donde está São Paulo y Río. São Paulo, Río, Minas Gerais. Y esos lugares pasaron a ser los lugares del dinero en Brasil.
y por mucho tiempo fueron la sede del gobierno portugués acá. Entonces dejó de apostarse en las regiones norte y noreste, y esos lugares por cuestiones geográficas, norte porque donde está Amazonía, donde están los pueblos tradicionales, donde no había por lo menos durante mucho tiempo una explotación, y noreste porque es una región muy seca, es una región donde hay mucha pobreza, hay mucha hambre, o había en el pasado. Esos lugares se quedaron un poco como olvidados, y bueno, como centros de poder, la comunicación pasó a existir con más fuerza en el sudeste de Brasil, haciendo o sea, juntando mucho la historia de Brasil. Entonces, lo que pasa es que los medios están más concentrados en sudeste, en sur, y después en noreste casi la misma cosa que centro-oeste, y en norte casi no hay medio de comunicación. Entonces, muchas veces lo que se escucha hablar de otras regiones de Brasil viene de lo que se está produciendo acá en sudeste. Y nosotros sabemos ahora, sobre todo con la pandemia, que no podemos ir a campo, no podemos salir muchas veces a la calle a apurar, lo difícil que es hablar de un lugar si no estás en él, lo difícil que es buscar las fuentes, lo difícil que es buscar la información. Entonces, así también acaba siendo muchas veces la cobertura que se hace desde Río, São Paulo, a otros lugares de Brasil, sobre todo ahora que el periodismo ya no tiene tanta plata para enviar periodistas a algunos lugares del país. Y bueno, ¿por qué eso importa? Estoy hablando durante mucho tiempo de este contexto de Brasil, pero ¿por qué eso importa? ¿Por qué eso es importante? Por causa de eso. O sea, ¿cómo esa imagen va a llegar a la gente que está en norte, nordeste? ¿Cómo eso que ocurrió en Brasilia va a ser comunicado a quien no está en Brasilia? Y cómo lo que Bolsonaro comunica llega a esa gente. Y de una manera general, lo que está pasando es que a la gente que vive lejos del centro de poder, que no tiene acceso a una buena internet, que no tiene acceso al periodismo local, es que está se comunicando por WhatsApp. Y la gente que se comunica por WhatsApp se comunica en su mayoría por los memes, que acá, o sea, acá solimos transformar todo en broma. Entonces la gente transforma eso en broma, pero la gente transforma eso en broma informativa. Y la gente pasa a confiar muchas veces en eso y se genera una cadena de desinformación. Entonces, nosotros vivimos acá en Brasil una cadena de desinformación muy fuerte, y mucho de eso tiene que ver con todo lo que yo hablé antes, que no tenemos periodistas para chequear, para contrarrestar la información en muchos lugares de Brasil. Y bueno, ¿por qué eso importa también? Y acá yo puse un link, yo voy a pasar esa presentación a Jordi para que comparta con ustedes, porque hay algunos links acá, porque Bolsonaro ha salido a hablar desde el principio de la pandemia, y estoy usando la pandemia como ejemplo, pero habla de otros temas y todo. Más de 200 veces, o sea, hicieron un trabajo periodístico para Yahoo que junta más de 200 veces en que Bolsonaro ha minimizado la pandemia. Y hay acá frases que yo creo que muchos de ustedes ya han oído, leído, cuando se habla de Bolsonaro y pandemia. Que todo ahora es pandemia, que eso tiene que acabar, que el tema de coronavírus está sobredimensionado, que el virus... Bueno, ahora el virus está ahí, es una realidad, pero todos nosotros moriremos algún día, no pasa nada, yo no puedo hacer nada. Y bueno, eso ha dicho en marzo, 22 de marzo, o sea, va a completar un año, que la previsión de nosotros no es llegar a ese número de muertes, 796 muertes. Y ahora vamos con, yo creo que, no me acuerdo, pero vamos con muchos casos, muchas muertes. No me acuerdo del número de muertes, pero estamos con 1.700, 1.800 muertos por día. O sea, en un día estamos con 2 veces más
de lo que Bolsonaro nos dijo que no íbamos a llegar en toda la pandemia. Y eso muchas veces fue portada de muchos periódicos acá, la frase de Bolsonaro, el periodismo de declaración. Y ese periodismo de declaración se ha convertido en piezas también de desinformación. Entonces, hablamos también un poco de la responsabilidad de cómo comunicamos las informaciones políticas acá en Brasil, cuando hablamos sobre todo de reproducir solamente lo que están diciendo las autoridades. Y lo que habla Bolsonaro, hablan también sus ministros, hablan también los diputados que lo apoyan, hablan también los doctores que apoyan al gobierno. Entonces, hay una lista de expertos o de autoridades que de una hora a otra se han convertido en no fuentes de información o fuentes que deben ser contrarrestadas también y que en el pasado no solíamos hacerlo. Ay, yo puse acá. Nosotros tenemos 261,000 muertos por coronavirus. Tenemos 1.700 muertes en 24 horas. En 18 estados estamos con más de 80% de camas de UCI llenas. O sea, ayer yo leía que acá en mi provincia, en el servicio privado de salud, tenemos solamente una cama de UCI. Entonces, si eso está en el servicio privado, imagínate el servicio público. Y 2 estados están con lockdown o toque de queda. El mío es uno, São Paulo. Entonces, ahora, por ejemplo, está todo cerrado el fin de semana y en los días de semana nosotros no podemos salir de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Y se quedará así hasta el día 17. Sin saber si va a ser prorrogado porque, bueno, no sabemos cómo va a pasar la pandemia en los próximos días en Brasil. Y bueno, el periodismo en eso. Yo creo que ahora Jordi me para, ¿sí? Exacto, exacto. Yo creo que aquí podemos hacer un primer bloque de preguntas. Entiendo que Jimena Rodríguez de Perú tiene una, yo también tengo otra pregunta, hagamos un pequeño intercambio. Después les paso el video de Gustavo, que bueno, evidentemente Gustavo no va a poder respondernos preguntas y retomamos otra vez la presentación de Alice. Entonces, Jimena, adelante, y después Camila. ¿Quieres quitar Sí. la presentación, Alice? Perdón. Adelante, Jimena. Hola Alice, ¿qué tal? Bueno, te habla Jimena de Perú. Y yo tenía una consulta justamente con esta campaña que hablaste, con el tema de Bolsonaro y todo, ¿no? Bueno, no he estado pendiente justamente cómo ha sido el tema de las votaciones allá en la primera elección, o bueno, la elección que dio como ganadora Bolsonaro, ¿no? Hablaste también de un tema de que, bueno, había mucha burla, de repente cuando él, en el momento en que él era candidato, por las declaraciones tan polémicas, ¿no? Y esta burla incluso, o declaraciones, como dijiste, de prensa, ¿no? De declaración, incluso en medios serios, ¿no? Ha hecho que se inicien como pequeñas bromas y haya como una bola de nieve, lo que se dice, ¿no? Al punto de hacerlo reconocido, de que poco a poco haya ganado adeptos. ¿Cómo crees tú desde, bueno, desde tu experiencia, desde allá, o viendo cuál ha sido el resultado que finalmente él como ganador, tengamos nosotros que prever como periodistas, ¿no? Aquí, bueno, nosotros entramos a elecciones en abril y lo mismo está pasando con un candidato, es lo mismo, ¿no? Es un señor que al inicio, bueno, tiene declaraciones súper, entre comillas, polémicas, pero bueno, son opiniones es una persona antiderechos de todo, ¿no? Empezaron con memes, con WhatsApp, y hasta la prensa le da más espacio, ¿no? Porque es nuevamente una bola de nieve, está creciendo poco a poco el porcentaje en la que la gente va a ganar. Entonces, incluso de acá también hay otras personas que dicen, bueno, vamos a terminar, o sea, habla como una analogía, ¿no? Como Trump o Bolsonaro, o sea, es un tema así. Entonces nosotros de repente como periodistas, o tú, mejor más bien, qué elección de repente se puede tener, ¿no? Para evitar estas cosas. Otros dicen ya no hay que hablar de él, pero también no sé yo personalmente si esa es la salida más rápida, entre comillas.
Una pregunta sencilla para Alice. Mira, Jimena, gracias por la pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que nosotros periodistas estamos haciendo desde que Bolsonaro fue electo. O sea, Bolsonaro es un tipo que está a más de 2 décadas en el poder. Bolsonaro está en la Cámara de Diputados durante 2 décadas. Sus hijos, los 3 hijos, casi ahora su 4º hijo, también se convirtieron en políticos. Entonces es un tipo que siempre estuvo allá en el poder, pero que no hizo nada de relevante. O sea, Bolsonaro casi no ha presentado proyectos en todos esos 20 y pico años que estuvo en la Cámara de Diputados. O sea, era un político irrelevante, era un político que no era relevante, pero ¿qué pasaba? Que Bolsonaro desde siempre hablaba cosas que eran como, wow, ¿qué habla eso? Ay, defiende la dictadura cuando nadie defiende la dictadura, habla de las mujeres, o sea, solía ser la persona polémica. Y eso yo creo que fue el error del periodismo brasileño, sí, porque fue un error desde mi punto de vista, abrir espacio para que Bolsonaro hablara, abrir espacio para que dijera lo que pensaba, y tratar eso como una broma, tratar eso como, ay, es un tipo raro, no, mira, ¿sabes? Y Bolsonaro, por ejemplo, en los últimos años, salía en programas de auditorio acá, programas de comportamiento, que no eran programas periodísticos de la cadena de tele, pero también que eran programas que tenían una gran audiencia. Y eso sí ha ayudado a Bolsonaro, que es un político de Río, que es de São Paulo, mas que o sea, creó su carrera basada en Río, a convertirse en una persona conocida. Y desde ahí hay otras cosas que explican por qué Bolsonaro ascendió al poder. No solamente eso, pero también un poco de cómo somos en cuanto a sociedad. Nosotros, y yo voy a hablar de eso un poco más a frente, nosotros somos una sociedad muy, o sea, muy, tenemos muy prejuicio, somos una sociedad demasiado racista. Hay gran parte de la sociedad brasileña que les gusta lo que dice Bolsonaro, en serio. La gente le gusta, la gente le cree, mira, habla de lo que nadie tiene coraje de hablar. Es un tipo que no tiene miedo. Entonces, eso apasiona a parte de la población. Y yo creo que el periodismo se quedó mucho tiempo en las declaraciones de Bolsonaro, incluso años después de que Bolsonaro ya estaba en el poder. Y Bolsonaro estaba como, ¿qué Bolsonaro hacía y sigue haciendo? Poner a la población en contra del periodismo. Y lo que nosotros, después de sufrir un montón, incluso sufrir acosos virtuales y acosos personales, hay un grupo, por ejemplo, de periodistas que estaban todo el día cubriendo la casa de Bolsonaro, todos los días las declaraciones del día de Bolsonaro. Folha de São Paulo, Globo, Valor Econômico, los principales medios de comunicación de Brasil, esos han dejado de cubrir la casa de Bolsonaro, por ejemplo. No se va más allá esperar lo que Bolsonaro va a decir, porque Bolsonaro llegó al punto de llevar un humorista de tele a pasarse por él para hablar con la prensa. Entonces, eso sí, yo creo que es alguna cosa, ya respondiendo a tu pregunta, que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer y que se está haciendo ahora, ya después de mucho tiempo también, de mucho entender cómo interactuar con esas reacciones de Bolsonaro, para no amplificar lo que está diciendo, porque lo que pasaba es que muchas veces amplificamos lo que estaba diciendo, es, por ejemplo, decir, Bolsonaro mente. Bolsonaro dijo que cloroquina es bueno, pero está mintiendo. O sea, eso en la portada. Y es algo que nunca había pasado en Brasil de esa manera. Había, claro, un tratamiento distinto de acuerdo a los intereses de los medios de comunicación al gobierno que estaba allá o no. Pero yo creo que ahora hay un movimiento conjunto de salir a decir, bueno, lo que está diciendo es mentira, no importa si es el presidente. Entonces yo creo que ese es un camino. Y obviamente no dar espacio, o siempre que dar espacio, contestando lo que él dice, porque
eso sí va a amplificar. Ahora, bueno, es como te dije, no solamente eso explica porque Bolsonaro está en poder en Brasil. Entonces, hay también que mirar un poco a la sociedad de tu país y a ver lo que les gusta, lo que les parece importante. Porque eso también explica. Y aparte, porque había un movimiento acá en Brasil todo en contra del PT, por lo de Lava Jato y todo. Entonces, había un movimiento muy fuerte en contra de sacar PT de poder a todo costo. Entonces, valía todo, hasta poner Bolsonaro en el poder para mucha gente. Muchas gracias, Jimena y Alice. Yo aquí me voy a atrever a hacer un comentario sobre este tema. Y es que, o sea, desde 2017 al menos, después de la llegada de Trump a la presidencia, en varias, digamos, dentro de la comunicación política, ya es casi como un manual entendido que algunas personas políticas que quieren subir rápidamente pueden hacerlo a partir de este tipo de estrategias, ¿no? Es decir, decir cualquier cantidad de declaraciones sin importar si son falsas o verdaderas, con tal de generar atención y polémica. Y eso es, la verdad es que es un tema en donde es un pierde-pierde para los medios, porque si tú verificas o criticas o contrastas esa información, estás dándole notoriedad a la persona que está diciendo francas mentiras. Pero aún si no lo haces, le estás dando argumentos a esa persona para que diga, ya ven, los medios son nuestros enemigos, los medios están en contra de nosotros, no nos cubren, quieren borrarnos. Y hoy por hoy, muchos de estos políticos no necesitan del todo pasar por los medios, pueden comunicarse directamente o comunicar sus pensamientos, sus ideologías, sus teorías, lo que sea, vía redes sociales u otras plataformas. Entonces, sí es un tema muy complicado porque cada vez más hay candidaturas que se basan en este tipo de discursos y estrategias que son exitosas. Es decir, eh, ya ni siquiera importa ser consistente con lo que tú estás diciendo. Trump, por ejemplo, podía decir una cosa un día y perfectamente contradecirse al día siguiente. Y ya no pasaba nada. Ya no era, no tenía un costo político. Entonces, esto es un tema que da para reflexión para los medios y para los periodistas, eh, que necesitamos seguir pensando y generando también estrategias para resolver la pregunta de Jimena. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cubrimos, no lo cubrimos? ¿Lo desmentimos o no lo desmentimos? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Entonces, muchas gracias por la pregunta y también por los comentarios de Alice. Te hago mencionar un dato, por ejemplo, acá en Brasil, como les dice, la tele es el principal medio de comunicación de mucha gente. Y los programas de tele de los políticos durante las campañas eran donde se ganaban y perdían las campañas. Bolsonaro en 2018 tenía el menor tiempo, porque ese tiempo es sumado de acuerdo a las alianzas de partidos. Y Bolsonaro estaba en un partido chiquitito, así, casi desconocido. Y tenía como el menor tiempo de cadena de tele y ha ganado las elecciones en las redes sociales. O sea, como Jordi habló, ellos no necesitan del periodismo, pero de alguna manera nosotros necesitamos de ellos y nos quedamos un poco rehenes también. Es difícil. No es una respuesta exacta y yo creo que es una respuesta que va a mudar, que va a cambiar todo el tiempo en los próximos años aún. Sí, muchas gracias, Alice. Hay dos preguntas más y antes de pasarles el video de Gustavo, vamos con Camilo y después con Paul, por favor. Ok, me quedo impactada, ¿no? Por lo último, porque es algo que vemos que se repite actualmente igual con las declaraciones de Rafael Correa y decir como, ok, entonces lo acertamos o no al publicarlo. Pero, en fin, la pregunta iba más que el hecho de nos mencionabas, se informaban a través de WhatsApp. Y claro, le entiendo por qué a veces va incluido en los planes de datos para ciertas partes en el cual Instagram, Facebook en realidad es más difícil de obtener. ¿Cómo hacen con el fact-checking de esta información? Porque al mismo tiempo sabemos que WhatsApp es donde más cadenas, baterías, entre otras, se difunden de información falsa y que al ser un territorio tan amplio, pues lo veo en realidad como un reto periodístico enorme. No sé cómo lo manejen, eso por un lado, y por otro era el periodismo colaborativo hasta hacer igual un territorio
tan grande, ¿cómo lo llegan a manejar? En Wambra, que en Ecuador, que es un país pequeño, lo que hacemos es con corresponsales, o ni corresponsales, es con asociaciones, con medios comunitarios de territorio en la Amazonía, en la región andina, y aún así nos hace falta la costa, por ejemplo. Entonces, no sé cómo es más o menos esta experiencia colaborativa. Gracias por la pregunta, Camila. Yo creo que sí, nosotros no sabemos aún, no tenemos tanto subsidio para dar una respuesta igual sobre la comunicación por WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso depende también de la propia plataforma. Lo que nosotros hacemos acá y empezamos a hacer a lo largo de estos años fue crear canales de las agencias de chequeo en WhatsApp para que la gente envíe la información por allá, pero más como monitoreo. Y hay dos proyectos que nos ayudan en ese sentido de monitorear de manera más activa, no tanto de recibir la comunicación, y que yo creo que hacen un trabajo muy, muy destacable, es muy bueno, pero que nosotros tenemos aún dificultad de medir si eso alcanza toda la desinformación, si eso alcanza la desinformación que circula en WhatsApp por todo el país. Uno de ellos es el proyecto que ha ganado la categoría Innovación de Gabo, que fue Radar os Fatos, que es un proyecto bastante complejo que ellos hicieron crearon una manera de monitorear las desinformaciones que circulan en varias redes sociales, Twitter, Facebook, y ahí crearon un algoritmo para hacer eso en WhatsApp. Y es un canal muy específico y muy nuevo, o sea, del año pasado. Entonces, yo les diría para mirar a Radar os Fatos, porque me parece una iniciativa muy buena en ese sentido, muy, muy innovadora en ese sentido. Y el otro que nos ha ayudado hasta hoy en eso es un proyecto de una universidad de acá que se llama Monitor de Debate Político Digital, de la Universidad Federal de Minas Gerais, que ellos han creado un monitor de WhatsApp. Entonces, ellos han entrado en una lista de 600 grupos públicos de WhatsApp, donde se habla de política, y crearon una manera de exponer todo lo que sale allá para periodistas, investigadores científicos. Entonces, puedes pedir también una seña para ellos, decirles, bueno, soy periodista, quiero conocer el proyecto, y desde ahí se puede monitorear muchas cosas. Pero lo que pasa acá también es que ahora, con eso de que WhatsApp está muy, o sea, la gente está poniendo ojo mucho al WhatsApp, se empezó a circular desinformación por Telegram. Entonces, ya abre un otro camino de desinformación en un otro aplicativo de mensajería, lo que deja todo un poco más complejo. Pero lo que yo veo que tenemos hoy es básicamente eso, além de los canales, además de los canales de las agencias, que es un canal mucho más pasivo. Y sobre el periodismo colaborativo, yo creo que aún somos muy retrasados en eso acá, porque es obvio y nos parece obvio que podríamos hacer eso mucho más. El periodismo de Brasil lo que suele hacer desde siempre es enviar corresponsales de los grandes medios o tener redacciones, microredacciones de los grandes medios en algunas provincias específicas. Entonces, en Manaus, en Recife o Salvador, en Bahía, en Rio Grande do Sur. Pero eso se hace cada vez menos por una cuestión de dinero. Folha de São Paulo tiene sus corresponsales, pero, por ejemplo, acá Estadão ya no tiene. Y desde el periodismo, pero no es colaborativo, es en el sentido de enviar corresponsales acá o de contratar gente acá para ser freelance, alguna cosa así. En términos de periodismo colaborativo, yo creo que donde más vas a encontrar es, de hecho, en los medios independientes. Hubo, por ejemplo, una cobertura de las muertes de mujeres, la violencia de género acá, que ha involucrado, durante la pandemia, que ha involucrado varios medios independientes de todas las partes de Brasil. Yo puse acá en la presentación, si ustedes quieren mirar después. Hay a veces cosas de investigación sobre las quemas en Amazonía que también involucran parte de los periodistas independientes, pero yo creo que es muy poco frente a lo que se podría hacer
considerando esas dificultades. Yo creo que es un camino, por ejemplo, donde se puede apostar que aún no se está haciendo. Muchas gracias, Alice. Gracias. Vamos con Paul y después con el video de Gustavo. ¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Aquí desde México. Una pregunta. Sabemos que por una cuestión histórica y de idioma, Brasil y la América Latina de habla hispana están pues separadas o hay esta barrera. ¿Cómo ocurre cómo ves tú esta relación con los países pues de habla hispana, que prácticamente son el resto de América Latina, y también en una cuestión de periodismo transnacional, pensando en cuestiones de medio ambiente que comparte Brasil, el Amazonas o el sur con Argentina, Paraguay? Entonces, el tema del idioma es una barrera enorme y el tema cultural también, porque, o sea, aparte de que tenemos un idioma distinto, tenemos gustos, intereses culturales distintos. A veces, y yo recuerdo mucho de mi generación, y ya hablé eso para Jordi, a veces yo me quedo como, vale, yo vivo en, no sé, en Asia, porque hablan todos ustedes de una misma cosa que acá no nos ha llegado, o que acá no nos ha llegado con tanta fuerza. Hablan de una misma serie, por ejemplo, de cosas más sencillas, desde de un mismo político con mucho más información que a nosotros. Como les dije al principio, nosotros tenemos dificultad de ascender a veces a la información que está dentro del país. Imagínate fuera, considerando que es un idioma distinto. Obvio, cuando hay políticos acá que hacen relaciones, como era el caso, por ejemplo, del gobierno de Lula, sobre todo, que tenía muchas relaciones con los gobiernos de izquierda en Argentina, en Venezuela. Ahí nos llegaba tal vez un poco más de información porque había un esfuerzo de relaciones internacionales por interés, claro, más claros, más fuertes. Ahora, por ejemplo, en el gobierno Bolsonaro le interesa mucho más a Estados Unidos y Israel que lo que pasa en Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Entonces, eso también hace con que el periodismo se vire hacia esos lugares y se olvide un poco también de la cobertura. Entonces, por ejemplo, yo que tengo interés en América Latina, que sé el idioma, tengo un poco más de acceso a la información. Pero si preguntas a un brasileño medio, un brasileño que consume básicamente las informaciones básicas de la vida, no va a saber lo que pasa en Argentina y cómo se comunican esos países. Yo creo que es una cosa que debería ser ampliada mucho. Y en relación a los medios, yo creo que, o sea, aparte de que no hacemos periodismo colaborativo tanto nacional, pero yo creo que ya hacemos mucho periodismo colaborativo con otros países de América Latina en el sentido de cubrir la región. Nosotros tenemos el ejemplo que probablemente Gustavo va a hablar de Infamazonia, que hace mucho eso en la región amazónica, cubriendo Colombia, Venezuela, y, en fin, los países cercanos. Tenemos también la cosa de cubrir un poco más a veces Argentina, Chile, pero Paraguay, o sea, cubrimos mucho poco Paraguay, o sea, tenemos poquísimas relaciones con Paraguay, incluso en el periodismo. Yo sé que la agencia pública, por ejemplo, a veces hace parcerías con el Surti, pero no hay una cobertura transnacional, es así decir. Entonces, pero yo creo que sí hay cosas, y aparte de eso, o sea, Folha de São Paulo tiene corresponsal en Argentina, entonces hay algunos corresponsales también que nos cuentan un poco de lo que pasa en otros países. Muchas gracias, Paul y Alice. Entonces voy a pasarles el video de Gustavo. Denme un segundo y por favor díganme si se escucha bien.
Bueno, ahí supongo están viendo mi pantalla. Y jóvenes periodistas, amigos de ¿se Factual de escucha? distintas latitudes. Muchas gracias por esta invitación y perdón que no pueda participar personalmente de este encuentro, pero quiero dejar acá algunas observaciones, contestar a algunas de las preguntas que nos postularon para este encuentro. Mi experiencia es trabajar con el periodismo ambiental en la región amazónica o el periodismo ambiental dedicado a la cobertura de bosques tropicales. Y la razón es realmente una creencia o una percepción de que la Amazonía y otros bosques tropicales tienen importancia fundamental para la salud climática y la salud ambiental de nuestro planeta y de nuestra región, ¿no? De la América Latina, en especial América del Sur, depende muchísimo de la Amazonía por cuenta de las lluvias que son generadas ahí en este ecosistema. Entonces las lluvias que vienen de la Amazonía alimentan las partes centrales del sur de Brasil, contribuyendo para la producción de alimentos y también para llenar los reservatorios de las hidroeléctricas. Entonces la economía del país está directamente conectada a la salud del bosque. Lo mismo pasa con la cuenca del Plata, del río de Plata al sur, que recibe lluvias de la Amazonía también. Actualmente tenemos muchos medios en Brasil que se dedican a hacer un buen cubrimiento de los temas medioambientales, empezando por Infamazonía, que es el medio que yo he criado, que se dedica a hacer un cubrimiento no solo de la Amazonía brasilera, sino que de toda la Amazonía, la Panamazonía en sus 9 países. Hay también OECO, Agencia de Periodismo Ambiental, podemos mencionar otras buenas reportajes hechas por la agencia pública, que probablemente han escuchado, es una agencia de periodismo investigativo. En la ciudad de Manaus tenemos la agencia Amazonia Real, que es dedicada también a hacer un cubrimiento muy fuerte de temas indígenas y directamente de la región amazónica. Y tenemos buen trabajo que se hace en la media tradicional, sea la tradicional Red Globo, que es muy grande, o el periódico Folha de São Paulo. En los últimos años, específicamente durante este último año, han hecho muy buenos reportajes acerca de las quemas de la Amazonía y otros temas como las quemas del Pantanal y deforestación. Entonces hay medios en Brasil que están verdaderamente dedicados a hacer un buen cubrimiento de la temática ambiental. Y les invito también a mirar algunas oportunidades de conectarse con periodistas de este país para generar quizás periodismo colaborativo. Tenemos ahí, como he mencionado, la agencia pública, que está siempre abierta a proyectos colaborativos. Nosotros mismos de Infomazonías nos encantaría escucharles ideas y también contribuir para su formación en este tema de periodismo ambiental. Y hay redes como la red periodística de periodismo ambiental, la red brasileña de jornalismo ambiental, que es un foro de debates acerca del periodismo ambiental. Entonces hay muchas oportunidades ahí para nos conectarnos. Hay un grupo en Facebook, se les interesa, que se llama Comunicación por la Amazonía, que es un grupo que modero yo mismo, que hay un intercambio de información constante que les pueda interesar. Y finalmente, quiero compartir que recién me uní al Pulitzer Center, que tiene una iniciativa de apoyo al periodismo en países de bosques tropicales. El Rainforest Journalism Fund, así se llama, es un fondo de reportajes
dedicados a los bosques tropicales. Entonces ustedes pueden también considerar enviar ahí una propuesta o mirar la página del fondo, donde hay muchos reportajes, buenos ejemplos de investigaciones en este tema. Les agradezco mucho el espacio. Una vez más, perdón por no estar presente, pero espero estar conectado con ustedes. Sigamos en contacto. Un abrazo. Chao. Hola. Bueno, pues eso es, digamos, solamente una pasadita, una introducción a algunos temas y medios ambientales en la región. Entonces, no, insisto, no está Gustavo, pero Gustavo aceptó estar en contacto con ustedes. Está copiado en el correo específico sobre la sesión. Alice y Gustavo, ahí están sus correos, entonces también alguna pregunta que lleguen a tener sobre estas iniciativas o sobre estos medios o sobre Infoamazonía, pueden hacerla directamente a Gustavo Faleiros. Entonces, vamos a continuar con la presentación que tiene Alice. Siguen llegando algunas preguntas, pero me gustaría más bien continuar con el flujo de la presentación, Alice, y más adelante abrir otro bloque de preguntas y respuestas. Antes de compartir mi pantalla, yo que les diría para seguir a Gustavo. Gustavo es uno de los más expertos periodistas en la cobertura de Amazonia y hace un trabajo increíble. Entonces, yo les recomendaría un montón seguirlo. Déjame volver a la pantalla. Entonces, paramos acá ya, o sea, hablamos de todo ese contexto de Brasil y bueno, ¿para dónde va y para dónde está caminando el periodismo en ese momento en el país? ¿Qué tenemos y qué hacemos? Y sobre todo, ¿qué hacemos desde el periodismo independiente? Porque como ha hablado Gustavo y cómo, o sea, cómo es en todos los países, como ustedes saben muy bien, la plata está con los grandes medios. Entonces, la facilidad de ir hacia un lugar, hacer una cobertura, hacer grandes proyectos y todo, nos resulta mayor cuando estamos en grandes medios, como fue el de São Paulo, a la cadena Globo, o sea, la cadena Globo, por ejemplo, sí tiene microcadenas en todos los lugares de Brasil, o casi todos los lugares de Brasil. Entonces, la cobertura de ellos sí es una cobertura muy amplia. Pero obvio que es cada vez más una excepción en el periodismo, por todos los problemas que nosotros sabemos y que no es un problema exclusivo de Brasil, pero que resulta que implica en una cobertura más fuerte, más profunda y más calificada. Y bueno, y el periodismo para dónde va también en ese contexto de Bolsonaro, y yo les dejaría con esa imagen. ¿Para dónde va el periodismo? El periodismo, o sea, la gente nos está peleando con nosotros en la calle, peleando fuerte, sacando nuestras cámaras. Ese acá es un fotógrafo muy conocido de Brasil y que, o sea, ha apuñado en la calle, han batido en él, han sacado su cámara mientras intentaba fotografar unos apoyadores de Bolsonaro en Brasilia. Y eso es un caso exclusivo, como yo les dije antes. Por eso, y mucho por cuenta de eso, es que dejamos de ir al Planalto a cubrir la casa de Bolsonaro, porque se estaba convirtiendo en un espacio de violencia para nosotros periodistas. ¿Y para dónde va el periodismo también? Bueno, va un poco para acá. Brasil en 2020 ha registrado 428 agresiones contra periodistas, un aumento de 106% en comparación a 2019 y un récord en toda la serie histórica según datos de ABRAGE, que es la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo. Entonces, el discurso de Bolsonaro y el discurso antimediático, periodismo antiperiodista, no solamente implica en las dificultades de cobertura política del gobierno, significa en
la dificultad y en la violencia también, a violencia contra nosotros. Entonces, hacer periodismo acá también es lidiar cada vez más con un espacio de violencia. Y yo les cuento, por ejemplo, una cosa que ha pasado conmigo. Yo siempre cubrí, sobre todo en los plantones, que no soy periodista de política, pero en los plantones solía cubrir las marchas de protesta contra el gobierno Lula, Dilma, enfim, Temer. Entonces siempre salía a cubrir y nunca me ha pasado nada, así, nada. La gente iba a la calle, hablaba lo que quería y tenía muñecos de Lula en la cárcel, cosas así, pero yo nunca sufrí ninguna agresión. Y yo hice muchas coberturas porque desde el 2013 Brasil viene una onda de protestas, o venía en una onda de protestas muy fuerte hasta 2018. Y ahí lo que pasa es que luego, después de que Bolsonaro gana, unos meses después empiezan protestas de apoyo a Bolsonaro, lo que también es muy curioso. Entonces la gente salía a marchar en apoyo al gobierno porque empezaron las críticas, obviamente, al gobierno. Yo fui a una de esas coberturas y por 2 veces la gente, o sea, y yo no estaba de rojo, que es la cor de PT acá, nada, o sea, yo estaba como periodista con mi identificación y todo, y justo por eso yo sufrí 2 intentos de agresiones, yo y el fotógrafo que estaba conmigo, y eso nunca había pasado antes. O sea, el discurso de Bolsonaro en contra de periodistas lleva a la gente a tener como menos miedo de pelear con nosotros, y eso ha tornado nuestro trabajo más difícil. Y bueno, sí, el 2020 fue ya difícil para periodistas, 2021 está peor. Los ataques en enero, en el primer mes de año, aumentaron según Abraham. Entonces, según Abraham, Bolsonaro fue responsable por 11 de los 22 delitos contra periodistas hechos por agentes públicos. O sea, no solamente está más difícil, no solamente está más violento, como el propio presidente es responsable por mucho de esa violencia. Y eso nos lleva, por ejemplo, a nosotras mujeres a vivir un espacio, sobre todo en Twitter, en las redes sociales, de doxing, de amenazas a nuestra familia, de amenazas con carácter sexista. Hay, por ejemplo, Taina Long, que es de Aos Fatos, ha sufrido acosos hace poco, acosos inclusive jurídicos por el trabajo de chequeo que hace Aos Fatos. Entonces, eso se está convirtiendo en una cosa muy, muy común. Y es difícil hacer periodismo en ese contexto, pero tal vez, y para mí, todo lo que sale en periodismo acá en Brasil en ese momento parece mucho más valoroso justo por esa situación que estamos viviendo. Y se rompe mucho, y les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se está rompiendo en el periodismo en ese contexto de decepción de alguna manera, o sea, de autoritarismo y de antiperiodismo. Acá, antes de todo, yo les quería presentar ese mapa del periodismo independiente para quien no lo conoce aún. Yo creo que sí puedo abrir. La agencia pública tiene un mapa de periodismo independiente en Brasil, donde están medios de varios lados de Brasil, y eso les puede ayudar también en... Dios, yo solamente no sé volver, ¿vale? Ok. Déjame dar stop y volveré. Y yo creo que es un lugar importante para ustedes conocerem un poco de lo que se está haciendo, porque ahí hay de todo, hay periodismo independiente de todos los lados y de todos los nichos.
Entonces es una buena fuente para conocer un poco más del periodismo independiente en Brasil. Y volveré ahora. Y en lo que tiene que ver con política, por ejemplo, hay algunos ejemplos que me parecen ejemplos muy destacables de eso, de lo que estamos haciendo acá en Brasil. Uno de ellos es un proyecto que particularmente a mí me encanta mucho, que es todas las declaraciones falsas o distorsionadas de Bolsonaro. ¿Qué hace Aos Fatos? Aos Fatos es una agencia de periodismo independiente que es una agencia de chequeo, que hicieron Radar Aos Fatos y todo, que ha ganado el Gabo este año, sí, que fue este año. Y ellos siguen desde que empezó el gobierno de Bolsonaro y chequean todas las frases que dice Bolsonaro. Y juntan en esa página, que yo no voy a poner acá, sino porque no sé volver, cuáles fueron las frases que Bolsonaro ha mentido y explican en cuáles temas ha mentido más, con qué frecuencia mente, y es muy, o sea, es una base de datos muy profunda para entender Brasil, yo diría así, porque, o sea, vas a ver allá, por ejemplo, que Bolsonaro recurrentemente vuelve a mentir sobre casi los mismos temas, año tras año, día tras día, y para que tengan una idea, ese es un dato que yo puse de ayer en ese proyecto. En 794 días como presidente, Bolsonaro dio 2.547 declaraciones falsas o distorsionadas, o sea, mucho más de una declaración falsa o distorsionada por día. O sea, es difícil cubrir también y sacar a decir siempre, ay, mira, Bolsonaro está mintiendo todos los días, porque si no, la portada de nuestros vehículos serían solamente eso. Hay otro proyecto que a mí me encanta en lo que tiene que ver con política, que es Fiquem Sabendo, que es una agencia que dedicada a transparencia de datos. Y ellos tienen un proyecto particularmente que me parece muy bueno de newsletter, que se llama Don't Lie to Me. LAI es la Ley de Acceso a la Información acá en Brasil. Y ellos lo que hacen en Don't Lie to Me es abrir pedidos de información que hicieron al gobierno y disponer esos datos a los asinantes de la newsletter, que en su mayoría son periodistas o abogados, personas que tienen interés en la transparencia, en la cobertura de datos abiertos. Y en Don't Lie to Me, por ejemplo, ellos disponibilizan una base de datos como ha enviado el gobierno. Ellos son expertos en hacer esos pedidos, entonces a veces suelen obtener varios pedidos que nunca se han hecho o abrir datos que nunca el gobierno abrió y que nunca se han explotado. Entonces, yo creo que sí es un proyecto muy bueno y bueno, yo les invitaría a asignar por lo menos para conocer, porque lo que hace Don't Lie to Me genera datos para hacer varios reportajes en varias partes de Brasil. Entonces, una misma base acaba generando información y siendo fuente de información de reportajes acá donde yo vivo, en São Paulo, en Rio Grande do Sur. Entonces, hay varios medios locales aprovechando esas bases de Don't Lie to Me y es un proyecto, de hecho, muy bueno. Y yo puse acá también un link a una materia reciente que hicieron, que habla que Brasil ha registrado más casos de apología al nazismo en 2019 y 2020 que en los 15 años anteriores juntos. ¿Y por qué yo elegí eso acá? También para decirles, yo hablé antes que, o sea, la gente, hay grande parte de la población de Brasil que le gusta lo que dice Bolsonaro. No es que, bueno, Bolsonaro habla y la gente, ay, qué bobo, qué loco solamente. Hay gente que dice, qué bueno que ha dicho, que ha salido a decir eso. Qué bueno que acredite en eso. Yo también. Y ese discurso, él está reverberando en la población. La población está ecoando por ahí y está generando ese tipo de cosas. O sea, una tontería absoluta.
Y aún lo que tiene que ver con política, hay otro proyecto muy bueno, yo puse el link acá también, que son todos los pedidos de solicitud de impeachment de Bolsonaro. Yo no sé si hay ese mecanismo con ese mismo nombre ahí en sus países, impeachment, pero es un mecanismo para pedir la salida del presidente del poder. Fue lo que hicieron con Dilma Rousseff acá y que ya habían hecho con Fernando Collor, que fue otro presidente de Brasil hace unas décadas. Y hay varias solicitudes porque lo que garantiza un proceso de impeachment es el presidente ir contra algunas leyes y cometer crímenes de responsabilidad, y Bolsonaro ha cometido varios de esos crímenes. Entonces hay motivación ya en Brasil para pedir la salida del presidente, pero la apertura de ese proceso depende de que los diputados lo acepten. Entonces la gente empezó a hacer abertura de procesos de pedidos para que el Congreso Nacional investigue y decida no abrir. Y hay, por ejemplo, más de 1.432 personas y más de 476 organizaciones que ya han firmado una solicitud de pedido de impeachment, una solicitud de impeachment de Bolsonaro, y la agencia pública ha entrevistado varias de esas personas y hizo una base con todos esos pedidos. Entonces puedes acompañar la evolución y la motivación de esos pedidos. Entonces es un proyecto muy bueno también. Y aún lo que tiene que ver con política, y yo sé que a Jordi le gusta mucho a Nexo. Nexo es un medio acá también, es independiente, mas un medio un poco mayor ya, es un medio que tiene subsidios y apoyo, pero es un medio, yo les diría, de los más disruptivos acá, porque hace toda sorte de proyectos. Ellos están muy involucrados en la cuestión de las políticas públicas. Ellos hacen podcasts, ellos hacen varios newsletters distintos de varios temas. Ellos hacen muchas infografías, muchos infográficos. Ellos hacen temas complejos. Eles convierten temas complejos en infográficos a veces muy sencillos de comprender. Y bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta de Jimena al principio, yo puse eso acá, Jimena, que es el perfil de las personas que han votado en los principales candidatos a la presidencia. Planalto acá es un sinónimo de la presidencia, es el Congreso. Entonces, el perfil de los principales candidatos al Planalto, el perfil de los votantes de esas personas están acá. Nexo ha hecho una infografía, una investigación dedicada a eso. Entonces, eso, por ejemplo, es importante para comprender quiénes fueron las personas que votaron en cuáles diputados, en cuáles presidentes, y lo que tiene que ver eso con el momento político e histórico de Brasil. Hay un paréntesis rapidísimo sobre Nexo, que también me parece interesante de decir. O sea, Nexo fue fundado por dos mujeres, Renata Rizzi y Paula Miraglia. Y la verdad es que, o sea, sí es un medio independiente, pero ya no está en la liga en donde participan muchos de esos medios independientes. O sea, Nexo ya se convirtió en un medio de millones de visitas. Con una participación, o sea, digamos, con una estructura periodística, me atrevería a decir, como muy similar a lo que es el diario.es en España. Es decir, que ya no es un competidor pequeño, es uno de los grandes medios, y vale mucho la pena conocer, ver el portal y ver lo que están haciendo, porque la verdad es que, o sea, para mí es inspiración más allá de Brasil y está muy interesante. Ahora, también hay que entender que, bueno, tanto Rizzi como Miraglia no eran unas improvisadas del periodismo, es decir, son personas que también tenían pues un nivel de relaciones públicas, un nivel de contactos y un nivel de experiencia que, bueno, no es fácil tener, pero está muy interesante rastrear qué está haciendo Nexo. Sí, ellos acá incluso, por ejemplo, cuando asinas a Nexo, ellos tienen una parcería para assinar Nexo y New York Times. O sea, es realmente un nivel distinto de la mayoría de los medios independientes, pero que hace un trabajo, yo creo, fundamental. Ellos hacen varios quizzes y cosas así sobre temas muy importantes y transforman todo todo el contenido de ellos me parece muy atractivo. Y yo creo que así garantiza una base de igual de assinantes muy interesante. El modelo de negocio de Nexo es muy interesante.
Y en lo que tiene que ver con raza y género, yo les comentaría antes de hablar de algunos medios de cómo está diseñada la población brasileña. En Brasil, 54% de la población es negra, o sea, se autointitula, se autodeclara negra, y 51% de los brasileños son mujeres. O sea, no somos mayoría negros y mujeres. Pero Brasil fue el último país del occidente en abolir la esclavitud. Abolir, entre comillas, porque si vives acá vas a saber que no hay una abolición real de esa esclavitud. Y eso implica también en cómo es y cómo es hecha y cómo está siendo hecha la cobertura de la población negra y de los intereses de la población negra de este país. Entonces, para que tengan una idea, según una investigación científica que fue hecha en 2012 y que se está actualizando este año, que se va a actualizar este año, 72% de los periodistas de los principales medios brasileños eran blancos. Y a pesar de ser mayoría en las redacciones, las mujeres siguen siendo las que no están en los cargos de poder. Entonces, es decir, la cobertura también es una cobertura que tiene un sexo muy bien definido. Entonces, por ejemplo, más de 70% de los periodistas han escuchado comentarios o bromas sexistas sobre mujeres en su entorno laboral, o sea, dentro de las redacciones. Las redacciones brasileñas también son espacios muy machistas y obviamente eso implica en la producción, en cómo es hecha la producción de contenido. Y al fin, como les comenté, el periodismo brasileño es en su mayoría hombre blanco, clase media, generando y hablando desde sobre Rio de Janeiro, São Paulo y Brasilia. Entonces, no solamente no hablamos de todas las partes de Brasil, sino también no hablamos de todas las personas de Brasil, incluso de las personas que son la mayoría de la población de Brasil. Pero hay también un movimiento para cambiar desde el periodismo independiente ese escenario. Acá, donde estoy trabajando ahora, que es en NOS, ellos hicieron, yo creo que el año pasado, no estoy segura de eso, un manual de diversidad en la redacción, que es un manual para enseñar las redacciones a hacer espacios más diversos, en su producción de contenido, en su contratación, en sus procesos de selección de personas, en su proceso de escucha de la comunidad, de la audiencia. Y yo les invitaría también a conocer, porque aparte de eso, ellos tienen unas encuestas sobre la diversidad en las redacciones brasileñas que me parece interesante. Y ahí tenemos algunos medios ya hoy en Brasil dedicados a la cobertura de raza, desde el periodismo independiente. Yo he sacado algunos acá, Alma Preta, yo puse el link acá. Es un medio que desde 2015 foi criado por jovens universitários negros que sonhavam em produzir textos e pautas antirracistas e que não soliam ver isso em los medios de comunicação tradicionais, que a vezes não soliam verse ver suas histórias, suas realidades contadas allá. É um meio que foi fundado, eu creio que em São Paulo, e que agora, por exemplo, aí em Pernambuco, eles estão tentando justo expandir essa ideia de cobrir outros territórios brasileiros, então, criado uma redação acá também, e é isso. Aí, de maneira geral, há um movimento no periodismo de Brasil de não somente ampliar a mirada diversa para a raça e gênero, pero fazer isso também expandindo sua atuação para outros territórios, para cobrir esses territórios de maneira mais próxima. E nesse sentido, eu he sacado também outro meio independente acá que se chama Negre. O Negre também é um veículo de periodismo digital, é um sítio web de 2 periodistas mulheres brasileiras negras do noreste de Brasil. E se basa também no periodismo antirracista, en el deseo de luchar contra el racismo en la sociedad brasileña y en la prensa. Y era un medio que estaba muy chiquitito, pero el año pasado, con todo el movimiento causado por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que ha llegado acá en Brasil y todo, ha crecido un montón. Entonces, yo recomendaría también, ellos incluso están ahora con un proyecto abierto para captar donaciones, captar dinero, y yo creo que es un medio que aún va a crecer un montón. Entonces, les recomendaría también, si tienen interés
en las pautas de raza a conocer Negril. Y hay un podcast muy bueno que se llama Vidas Negras, que es un podcast dedicado a contar historias y biografías de personalidades negras brasileñas, porque lo que pasa y lo que ha pasado acá es que a pesar de nosotros tenemos una población mayoritariamente negra, nosotros no conocemos los intelectuales negros, nosotros no conocemos los escritores, muchos de los escritores negros, nosotros no conocemos las mujeres intelectuales que piensan el feminismo negro muchas veces. Ese es un movimiento reciente acá en Brasil, y ese podcast cuenta la historia de muchas de esas personas. Entonces, es muy bueno también para quien desea incluso hablar portugués o mejorar su portugués. Yo les recomendaría un montón ese podcast. Y ahí sobre género, yo creo que nosotros ya tenemos por lo menos una suerte de medios muy bien diseñados y muy bien ubicados en el periodismo independiente acá en Brasil. Tenemos Gênero e Número. Gênero e Número produce y distribuye contenido que es contenido de investigación basada en datos con una mirada en género. Ellos incluso hicieron una encuesta el año pasado junto a ONG sobre el estado de las mujeres en la pandemia de Brasil, y han descubrido cosas absurdas, que las mujeres, imprevisibles, que las mujeres han se encargado mucho más de responsabilidades, que están ganando menos, que fueron las que más perdieron sus puestos de trabajo. Entonces, además de producir periodismo, ellos hacen algunas investigaciones científicas muy buenas con otras organizaciones. Hay la revista Esmina, que yo creo que es uno de los más conocidos, incluso porque este año pasado, uno de sus proyectos, Elas no Congreso, también fue nominado como uno de los finalistas de Gabo, yo creo que en la categoría Innovación también. Y Asmina, ellos tienen una cobertura muy amplia de género, también tienen una cobertura que se enfoca en producir tecnología sobre género. Entonces, ellos tienen un aplicativo para que puedas denunciar acoso. Ellos hicieron ahora una cosa que a mí me pareció un servicio muy bueno, que fue un mapa de las comisarías dedicadas a la denuncia de casos de violencia contra la mujer. Entonces, acá nosotros tenemos un problema muy grande, que es no hay comisarías de mujeres en muchos lugares de Brasil, y muchos de los lugares que tienen el servicio no funciona, y las mujeres no pueden, no saben cómo ascender ese servicio. Entonces, ellos ligaron para todas las provincias, para todas las ciudades, y han preguntado si hay comisaría y cuál es el teléfono, cuál es el mail y todo. O sea, es un periodismo que está dedicado no solamente a los reportajes, como a los servicios también. Y ellos tienen Elas no Congreso, que fue ese proyecto de Gabo, que es un proyecto dedicado a monitorear las leyes y la creación de leyes y la actuación de los diputados y senadores de Brasil en lo que tiene que ver con género. Entonces, ellos hicieron un mapa previo y ubicaron los diputados y senadores en si son más pro pautas de género o menos pro pautas de género, com o apoio de várias organizações feministas de Brasil, e estão monitoreando. Então, monitoream, por exemplo, a quantas vão os pedidos para que deje de ser crime aborto em Brasil, para permitir, enfim, vários projetos. Eles tomam nota e seguem acompanhando a participação e a votação nesses projetos. Y yo les invitaría a conocer también, porque es un proyecto muy, muy bueno. Hay otro medio también sobre género acá, que es Catarinas, que es un proyecto basado en sur de Brasil, acá en Santa Catarina, que es también un portal especializado en feminismo y género. Y ellos hicieron la cobertura que yo hablé antes también sobre la violencia, de lo que hicimos con... no sé, yo creo que algunos de ustedes tal vez hayan participado o no, pero lo que hicimos ahí el año pasado con
violentadas em quarentena, eles fizeram alguma coisa parecida acá em Brasil, e eles fizeram um projeto colaborativo, ou seja, aqui me ha perguntado de projetos colaborativos. Este é um projeto de investigação colaborativa de Brasil, basado em investigar como estava a situação de violência doméstica contra as mulheres em la pandemia. E acá han participado periodistas de acá de Nordeste, de Amazônia, del Sur, del Centro-Oeste. Então, é um projeto também onde puedes conhecer a outros medios independientes de Brasil. Tá? Está acá o link também. E, bueno, eu também queria comentar um pouco do periodismo local, porque é isso. Quando falamos de diversidade no periodismo brasileiro, temos que também falar um pouco do periodismo local, porque não cobrimos toda a região do país, não cobrimos todas as cidades do país, e como eu falei no princípio, nós não temos braços para alcançar todo o que ocorre em Brasil. Então, acá eu hablé de un proyecto donde yo participo, que es Retruco, que es una agencia de periodismo independiente, un colectivo de periodistas y cineastas y designers acá de Pernambuco. El año pasado, sí, yo estoy perdida, no estoy muy ubicada en el tiempo, pero el año pasado nosotros hicimos un especial que investigó el tratamiento para personas que necesitan, que están en uso abusivo de drogas, a partir de una beca de la Fundación Gabo. Entonces, les invitaría a conocer también, porque investigamos cuáles fueron las relaciones de poder, de dinero, los políticos que están involucrados en esa oferta de tratamiento, que es una oferta de tratamiento no basada en la ciencia, pero basada muchas veces en dogma, y que no tiene la eficiencia, la eficacia comprobada ante los servicios de salud, y que va en contra de la política nacional de salud mental, pero que está siendo cada vez más apoyada con dinero público del gobierno de Bolsonaro. Esta es una de las cosas que Retruco hace, pero allá también ellos son muy enfocados en la cuestión de los videos, entonces les invitaría a conocer. Acá en Pernambuco tenemos también Marco Zero, que es otro portal de periodismo independiente que ha participado de este proyecto de investigación acá con Catarinas. Entonces, les invito a conocer también. Y les invito a conocer una newsletter que se llama Cajueira, que es una newsletter que justo hace la curaduría de contenidos hechos y producidos por periodistas independientes y portales de periodismo independiente, podcasts de periodismo independiente, acá del noreste de Brasil. Es un proyecto muy, muy nuevo, yo creo que tiene 1 o 2 meses en el máximo. Y la idea de ellos es justo, son 4 mujeres que hacen, 4 periodistas que trabajan para medios independientes o que están basadas acá en Nordeste. Y es justo hablar y poner en línea los contenidos que son producidos acá en la región que vivo y que muchas veces no salen en la prensa nacional, la prensa dicha nacional. Entonces, si tienen ganas, por ejemplo, de conocer también una newsletter dedicada a llevar contenido periodístico de partes que no están en los centros de poder de Brasil a los centros de poder, les invitaría a conocer Cajueira. Yo les dejé acá también el link, que es un proyecto que me parece que va a crecer un montón también. Y por fin, un proyecto que a mí me gusta mucho y es un proyecto que yo creo que Gustavo ha hablado, que es Amazônia Real. Amazônia Real es una agencia de periodismo independiente que está basada en Manaus y que habla de las comunidades tradicionales, las comunidades indígenas. La idea es cubrir los intereses y las historias de la población que vive en la Amazônia Legal. Y, en fin, que es essa região toda acá e uma parte acá. E eles fazem um periodismo muito, muito, muito interessante. Para mim, por exemplo, que sou de outra parte do Brasil, me encanta lerlos e conhecer um pouco de uma realidade tão muito distante da minha, ao mesmo tempo a mirar a Amazônia não somente desde uma questão ambiental, que obviamente intersecciona todos os outros temas, mas também
desde un lugar de producción de conocimiento, de producción de fuerza, de producción de ideas que muchas veces no solemos saber solamente cuando ocurre una quema, cuando ocurre el desmatamiento y otras cosas así. Entonces, les invitaría a conocer mucho Amazonia Real también, que es muy bueno. Y es eso, Jordi, es eso. Fantástico, Alice, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, yo necesito hacer una felicitación y un reconocimiento a Alice por aventarse esta presentación y estar hablando casi 2 horas en español. O sea, tiene un español muy bueno, pero aún así es cansado. O sea, yo hablo 30 minutos en inglés y mi mente me explota. Entonces, o sea, además de felicitar a Alice y de agradecerle, quería hacer también una pregunta de ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hablan portugués o pueden leer en portugués? Entonces, porfa, si alguien puede levantar la manita, ya sea en el video o poner la manita virtual, cuéntenos, ¿no? O sea, en este momento hay 44 personas conectadas, de las cuales 3 son brasileñas, entonces hay o sea, somos 41 personas. De estas 41 personas, ¿quiénes hablamos portugués? ¿Alguien? Nadie. Entonces, o sea, ahí la primera, bueno, no sé si Vanessa Sarmiento está diciendo que está de acuerdo o ella habla portugués, pero, o sea, la primera recomendación No, es... que yo hablo portugués también. Ah, fantástico. Entonces, bueno, tenemos a Vanessa. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿No? O sea, la primera recomendación, autorrecomendación es tomemos un mini curso de portugués. No es, o sea, digamos, como ustedes saben, el portugués es una lengua romance, tiene varias similitudes con el español. Entendiendo cuáles son los falsos amigos, creo que se puede tener al menos una comprensión básica de textos de portugués para poder leer muchas de las excelentes recomendaciones que nos están haciendo. Entonces, luego de esta recomendación, ahora sí me gustaría pasar al último bloque de preguntas y respuestas y empezamos con Esther Mamani. Hola Alice, ¿cómo estás? A todas y todos. Bueno, quería consultarte, por favor, un poco de lo que nos has expuesto. ¿Cuánto mueve un poco la economía, si se quiere, el periodismo que ustedes están realizando en investigación, también un poco con el tema de activismo, versus las ofertas en televisión o revistas que tienen que ver con temas de farándula, ¿no? O sea, un poco para tener un balance de una economía tan poderosa como es la brasilera y cuánto de economía se está moviendo en esos dos lados, por favor. Gracias. Nada, muchas gracias por la pregunta. Jordi, ya has visto que al fin yo ya estaba como cansadita, cambiando las ideas. No sé si comprendí, de hecho, la pregunta, si me preguntas lo tanto y cómo hablamos de economía, o lo tanto que el periodismo mueve la economía local. Si me puedes decirme para dónde voy en la respuesta, me ayudaría un montón. Claro que sí. Me refiero al tema de cuánto mueven ambos lados, ¿no? Gracias. Gracias. Entonces, ¿sabes qué? O sea, es difícil mover la economía con periodismo. Hoy en día, yo creo que hay toda suerte de cosas acá en Brasil. Hay medios tradicionales que aún sí tienen mucho dinero y hacen cosas muy, muy buenas y conquistan muchos lectores y bueno, o sea, aún así, ellos ya no pagan tan bien como pagaban en el pasado y todo, entonces, pero sí tienen mucho dinero. La cadena Globo, o sea, la cadena Globo hace cosas increíbles y cubre temas de manera muy, muy amplia y logra hacer un trabajo muy, muy destacado. Pero desde el periodismo independiente también, como habló Jordi, por ejemplo, tenemos Nexo, que está en otro nivel, que mueve la política pública, que está involucrada con redes de poder y al mismo tiempo suele hacer periodismo independiente. Pero hay otros chiquitos como Negre que hacen, o sea, viven tras pedidos de dinero
y pedidos de dinero. No sé si he respondido tu pregunta, pero hay un poco de todo. Gracias, Alice. Muchas gracias, Esther. Vanessa, por favor. Hola, Liz, muchísimas gracias por esta sesión. Bueno, yo quisiera retomar un poco más el tema que también habló Gustavo, pero más enfocado, pues creo que él nos dio como algunas recomendaciones de lugares a los que podíamos recurrir para tratar de involucrarnos un poco más a nivel, digamos que de investigaciones ambientales, siento yo que fue lo principal, pero bueno, primero siento que es una gran dificultad el idioma y la división que causa entre Brasil y el resto del continente. Y pues quisiera preguntando, partiendo pues primero de esa dificultad y segundo de qué otras formas tenemos para involucrarnos en otros temas y realizar investigaciones colaborativas en otros temas que no específicamente sean ambientales con Brasil, que es tan difícil crear esas redes de periodismo entre nosotros con tantas diferencias. Gracias. Entonces, hay algunos medios que ya están como más... que já estão como mais fuertes, mais sólidos no periodismo acá em Brasil independiente, e esses meios seguem e buscam fazer colaborações. Então, eu creio que eu apostaria em eles. A agência pública, incluso a agência pública, eles têm uma ideia, estão buscando dinheiro, mas eles têm uma ideia de expandir a cobertura e traduzir mais suas próprias investigações, suas próprias reportagens ao espanhol. Então, eu creio que a agência pública sim tem interesse em todo o que tem que ver com expandir a comunicação para, además do português. Então, talvez, não tenho segurança para dizer-te que sim fazem isso, mas seguramente, talvez, puedes involucrar-se na investigação deles, ou, a vezes, sugerir uma pauta e fazê-la em espanhol e que traduzcam em português acá, porque, ou seja, suelen traducir contenido. Yo creo que Amazonia Real también es otro medio que es enfocado en cuestiones socioambientales, pero no solamente eso, que porque por estar en Amazonía tienen esa preocupación. Déjame ver. Hay Giro Latino. Giro Latino es un proyecto que habla, y alguien me había preguntado de las relaciones de Brasil con otros países y todo. Giro Latino yo creo que es una newsletter que habla de periodismo, no, que habla de política de otros países acá para Brasil. Entonces yo creo que también es un espacio donde pueden ascender como corresponsales y cosas así para producir contenido de política y economía para Brasil desde sus países. Hay el Brazilian Report también, que es un medio brasileño enfocado también en política exterior, economía exterior. Déjame ver qué más. No sé, Poder 360 está en ICIJ, entonces tal vez Poder 360 para quienes les gusta de política y economía. Intercept Brasil. Acá en Brasil tenemos un Intercept. Entonces, yo nunca he visto publicaciones de periodistas de afuera de Estados Unidos en Intercept Brasil, pero como ellos también tienen esa mirada más internacional, creo que sí. Y otros medios que yo no sé si hacen, pero que me parece interesante que tal vez hicieran una comunicación, es Revista Mina. Yo creo que es un espacio bueno. A Marco Zero Conteúdo acá de Recife, eles estão muito focados em periodismo colaborativo, então eu creio que aceitariam sugerências e todo. E, bueno, eu iba um pouco por aí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alice. Muchas gracias, Vanessa, también por la pregunta. Y bueno, yo también sumaría que obviamente la Red Latam es un espacio como para tratar de empujar ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en esta generación hay dos colegas brasileñas, en la generación 4 É o está país, Joana, não sei como funciona, Joana, não sei como funciona o país, pero tenemos el país, perdón Jordi, pero Sí, ya que a y base de... el país suele aceptar muchos pitch de reportajes y sobre todo de investigación en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí están esas opciones. En la cuarta generación está Evandro y está Mariana Sánchez, que también son personas que hablan bastante bien español. Entonces, bueno, o sea, justo la idea de la red es ir creando estas conexiones entre personas de América Latina, el Caribe, Brasil, etcétera, para, bueno, si alguien tiene una idea, pues que se puedan detonar y nosotros desde Factual Distintas Latitudes ver la manera también de apoyarles e impulsarles para que esto sea una realidad. Vamos con las dos últimas preguntas. Estamos ya por terminar, entonces les pido por favor concreción, Zoila y después Ana María. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto conversar con Alice y quería saber, y me preocupa muchísimo el hecho de este aumento de amedrentamiento de periodistas, de toda esta bulla que está generando Bolsonaro con respecto a las agresiones contra nuestros colegas. Y yo quería preguntarte, Alice, si es que ustedes han empleado algún mecanismo o tienen alguna organización en la cual, no sé, una red, se juntan, ¿cómo están afrontando esto, no? Nosotros acá en Brasil, gracias por la pregunta. Nosotros acá en Brasil tenemos a ABRAGE, que es la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo. Yo creo que es la principal fuerza que tenemos hoy, porque a ABRAGE incluso tiene un proyecto con CPJ para dar apoyo, brindar apoyo de abogados, para que los abogados incluso lean tu reportaje antes que salga para ver si va a tener algún problema. Si tienes problemas judiciales, te apoyan, te ayudan en eso. Entonces, ABRAGE también hace encuestas y muchas encuestas para medir ese nivel de violencia que estamos sufriendo. Hace muchas lo que llamamos acá, que no sé si así se habla en español, pero notas de repudio. Siempre que hay un caso de acoso a periodistas, sale a hablar. Entonces, a ABRAGE sí es muy, muy fuerte en eso. Nosotros tenemos los sindicatos también de periodistas, pero no son tan fuertes acá en Brasil. No los veo con tanta fuerza moviendo a eso. Yo te diría que ABRAGE sí, porque hace ese trabajo tanto de las encuestas como también de manejar políticamente. Y yo les recomendaría leer una entrevista que hicieron a Patricia Campos Melo, la reportera de Folha de São Paulo, que tuvo un caso judicializado de la familia Bolsonaro, porque él ha investigado justo el proyecto de desinformación del gobierno Bolsonaro para ascender al poder, y ella ha sido demandada judicialmente, entonces, y ha ganado. Entonces, yo les invitaría, ese reportaje esa entrevista está en CPJ, en el sitio de CPJ, y les invitaría, fue de esa semana. Muchas gracias, Alice. Y vamos con Ana María. Hola, Alice. Mira, mi pregunta, bueno, yo también tenía la misma duda de si ustedes tenían como una fundación o algo donde les hicieran como un seguimiento a estos casos, pero también me llama mucho la atención porque tú mencionaste, digamos, las agresiones por parte de la población hacia la prensa, pero me gustaría saber cómo es la relación de la prensa con la policía. Si, digamos, esta también como que los ha agredido, qué tanto y qué tan recurrentes son estas agresiones. Son recurrentes y son cada vez más recurrentes. Nosotros acá tenemos 3 policías en Brasil. Tenemos la Policía Federal y con esa relación es un poco más en lo que tiene que ver con investigación, repase de informaciones o no, porque es una policía dedicada más a la cobertura de los crímenes federales y todo. Tenemos la Policía Civil,
que es la policía dedicada a las investigaciones de crímenes civiles, pero más a la parte de investigación. Y tenemos la policía de la calle, que es la policía militar. Esa policía militar es una policía absurdamente agresiva. Así, nosotros solemos preguntarnos por qué aún tenemos policía militar, porque de hecho es muy represora esa policía, y en las protestas, a depender de cómo son las protestas, siempre acaba en pelea, muchas veces por parte de la policía, y muchas veces nosotros periodistas, y puedes buscar, por ejemplo, Ponte Jornalismo, que vas a ver que Ponte Jornalismo cubre el tema de seguridad pública. Entonces, ellos ya han tenido varios casos de periodistas que la policía ha tomado su teléfono para apagar las imágenes, casos de agresión a periodistas. Entonces, en Ponte hay muchos casos de eso. Sí, es una policía agresiva. De manera general, lo que tenemos es una relación de interés con la policía. Entonces, cuando la policía quiere decir y quiere hablar de una investigación de la cual se orgullo, nos procura, pero al mismo tiempo, si estás en una protesta en la calle, te van a tratar como mierda a veces, ¿sabes? Como una persona cualquier que está en la cabeza de ellos creando problemas en medio de una protesta que muchas veces no es problema. Y la policía acá, es importante decir también, es en su mayoría bolsonarista. Entonces, ¿por qué? Porque Bolsonaro tiene un gobierno también muy armamentista. Entonces, Bolsonaro defiende el armamento de la población y todo, y a la policía le gusta eso. Entonces, hay muchos policiales bolsonaristas, y en las protestas, por ejemplo, de apoyo a Bolsonaro, la policía tiene una otra postura que en las protestas, por ejemplo, por problemas sociales, por apoyo a PT, en lo que sea. Y hay una otra cuestión que yo creo que es importante mencionar también, que es muy fuerte en Río de Janeiro, es que parte de la policía es parte de un movimiento de milicia. Yo creo que yo les recomendaría buscar mucho eso, porque la policía de Río, no solamente de Río, pero la policía de Río es muy corrupta, y los policiales toman algunas favelas en Río para comandar ellos mismos. Y bueno, basta decir que la persona que ha matado Marielle Franco, la vereadora que murió en Río en 2018, es un ex policía. Entonces, un ex policía que vivía en el mismo condominio de Bolsonaro en Río. O sea, las relaciones de poder de la policía, sobre todo en Río y São Paulo también, que de la policía militar, son muy represoras y sí también muy alineadas con corrupción. Yo te diría eso. Muy bien, Alice, muchas gracias. Insisto otra vez, felicitaciones. Gracias por tu tiempo, por esta presentación tan estructurada. Les voy a mandar la presentación a todas las personas de esta generación, junto con el video, una vez que lo tengamos subido a YouTube. Antes de terminar, estaba viendo y se me ocurría lo siguiente, les comparto. Pues no sé, nos ponemos un reto de aprender portugués de aquí a que acabe el proceso de esta generación, que va de aquí a, no sé, julio más o menos. Y a ver si en una última charla podemos hablar con Alice, pero nosotros en portugués. No sé, lo dejo ahí simplemente como una idea. Me parece que mucho de lo que nos estaba contando Alice y la misma pregunta de Vanessa tiene que ver con ese supuesto obstáculo que es el idioma, que en muchas ocasiones nos frena, pero no es un obstáculo insalvable, ¿no? Es decir, Alice está aquí con nosotros compartiéndonos ideas, compartiendo recomendaciones, compartiendo conocimiento, y es porque en algún momento ella aprendió español. Entonces creo que nosotros también podemos hacer ese viaje en sentido inverso y aprender algo, al menos un portuñol decente para comunicarnos.
Ay, me encantaría, Jordi. Yo he tratado de aprender español justo porque yo tenía ganas de conocer un poco más del periodismo que se hacía en otros países y me parecía algo muy lejano. Entonces, yo fui a buscar un poco y bueno, les agradezco por el tiempo, por las preguntas. Espero seguir en contacto con ustedes, sumando y haciendo periodismo, y que es lo que importa. Entonces, es eso. Y espero que ahí estén bien, estén en casa, con sus familias y todo en ese momento que estamos pasando, y que estén mejor que Brasil. Es eso. Muchas gracias, querida. Vamos a aprender, por favor, las cámaras. Vamos a tomarnos una foto con nuestra querida Alice. Entonces, si gustan ir prendiendo sus cámaras, yo les aviso. Ustedes, exacto, se van peinando como Juliet. Denme un segundito. Entonces ahí está Asunción. Humberto, si quieres prender. No sé si están tus roomies. Carly, Fede y Julie, Brian, Sandra, Valeria, Hitchman, Astrid. Si gustan aparecer, es su momento. Entonces, va la primera. Les pido que sonrían. Yo voy a poner aquí mi tacita de Latam Love. 1, 2, 3. Entonces ahí va la primera. Y a la segunda. Le iré sonriente. Laura ahí con su barbijo. 1, 2, 3. El nuevo corte de cabello de Liliana. Fantástico. Quetzali también muy sonriente. Fantástico. Bueno, ya. Listo. Muchísimas gracias, Alice. Voy a detener aquí la grabación.